Saludos desde Puerto Rico hacia Suiza. Saludos desde Suiza hasta Puerto Rico. Ya estudiaremos. La lección de escuela sabática. John, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias a Dios. Edwin, ¿y tú cómo va? ¿Cómo va la familia? Bien, todo bien, gracias a Dios aquí en Puerto Rico. Rápido, cuéntanos una noticia de allá de Suiza. Pues hace 2 noches atrás estaba durmiendo a la 1 de la mañana. Vino un viento tan y tan fuerte que cuando miré por la ventana era como un tornado. Bien grande. Nunca en mi vida había visto una cosa semejante. Era un viento, tú no veías nada, veía algo blanco que hacía pero no se veía nada y solamente duró 10 minutos. Pero pudimos ver que las otras personas de los otros edificios también prendieron sus luces y también estaban asustados mirando. Cuando nos levantamos en la mañana, no había transporte público, habían paralizado el tren, el bus, tenías mucha gente que ir a su trabajo en taxi, tampoco había muchos autos ni taxis, tenías que caminar con escombros, porque muchos de los árboles cayeron por toda la ciudad, arrancado con raíces, el lago se desbordó, los cajos quedaron rotos, y fue un desastre total la ciudad de Zurich. Wow, John, me impresiona, ¿verdad? Esta noticia te toca a ti directamente, ahí donde tú vives, ese sector en Suiza. Y te pregunto, entonces, en la mañana todo eso estaba destrozado, todo eso, los árboles todos en el suelo, inundación. Wow, gracias a Dios el Señor te cuidó. Bien, vamos entonces rápidamente a la lección. El título, el costo del descanso, John. Cuando miramos ese título, me gusta siempre discutir el título. Del descanso, John. ¿Qué me puedes decir? Pues, si tú quieres descansar, tienes que pagar, no es gratis. Exactamente. ¿Por qué? Porque estamos hablando, ¿verdad? De ese descanso que lamentablemente, pues nosotros tenemos nuestra conciencia y si lamentablemente hemos hecho cosas negativas, ese costo y ese descanso nos va a costar. Así que ese es el costo del pecado. Bien, vamos rápidamente a la parte de donde dice, mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día, pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Vemos aquí, ¿verdad? El rey David dijo estas palabras como él se sentía en ese momento. Dice, cuando él confesó su pecado, ¿verdad? Dice que su cuerpo iba decayendo. Dice, como flor marchita por el calor del verano, así me sentía decaer, John. O sea, cuando hay una persona que lamentablemente está pasando unas situaciones bien difíciles, unos problemas, ¿qué pasa? Uno ve que de momento que la edad, que fue lo que estábamos hablando ahorita, la edad le cae encima, comienza como a envejecer, como a marchitarse de momento, a secarse, y eso lo causa el pecado. Y estas palabras las dijo el rey David, Salmo 32 del 3 al 4. Dice, el pecado nos arrebata el descanso. Recuperarlo tiene un costo y es el arrepentimiento. La historia del pecado y el arrepentimiento de David nos ayudan a comprender ese proceso y eso es básicamente lo que vamos a estudiar en esta lección, John. ¿Nos puedes decir los puntos más importantes que tocaremos? Tenemos 2 puntos bien importantes. El primero es, he pecado, ¿qué hago? ¿Encubrirlo o confesarlo? Y el segundo punto sería, ¿y después qué? Consecuencias del pecado, nuevo corazón, nuevas palabras. Tú escoges. Básicamente, ¿verdad? Eso es lo que vamos a tocar, ¿verdad? En esta lección. Bien, el versículo para memorizar, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y todo lo está diciendo el rey David.
Y John, si dice, crea un corazón limpio, ¿cómo él se siente que tiene su corazón? Sucio. Sucio, ¿verdad? Y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Por qué está diciendo eso? Porque llegó un momento dado que él se apartó de Dios y comenzó a mirar, ¿verdad? Lujuriosamente, a veces, a ver. Y ese espíritu de lujuria que tenía no era el Espíritu Santo. Por eso es que dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. John, ¿nos puedes leer la parte que sigue? Claro, dice, muchos se desesperan por encontrar un poco de paz y de tranquilidad. También están dispuestos a pagar por ello. En muchas grandes ciudades hay habitaciones sin internet que se pueden alquilar por hora. Las reglas son estrictas. Nada de ruido, nada de visitas. ¿Nos puedes explicar esa parte, John? Pues si hay algunas personas que viven en la ciudad de Nueva York o en Chicago, donde son grandes ciudades, donde quizás pueda pasar mucho ruido, tranvías o autos, y también en esos lugares se pueden encontrar apartamentos donde pueda haber paz, donde pueda haber tranquilidad y donde no hay ruidos, pero tiene un costo bastante alto. Entonces, de acuerdo a lo que tú quieres, tú tienes que pagar. Bien, yo por lo menos, que le había contado a John, en una ocasión, pues yo compré mi casa hace 17 años atrás. Y entonces, pues yo miré la localidad, todo era tranquilo, un sitio que uno podía sentir paz, ¿verdad? Y yo estuve varios días, ¿verdad? Mirando a ver si convenía ir a vivir esa casa. Y mira, todo tranquilo, pero le estaba contando a John, mis queridos amigos que nos escuchan, de que la familia que estaba ahí se mudó y se quedó un joven en esa casa. Y ese joven comenzó a convivir con una muchacha y comenzó a emborracharse, comenzó a vivir una vida perdida. Y llegaba todos los días y cuando llegaba a las 12 de la noche prendía la radio a todo volumen y como a las 3 o 4 de la mañana ahí era que él la apagaba. Y todos los días, mira, con lo mismo. Y yo tenía mis nenes pequeños. Un día llegó y prendió el radio, pero no estuvo a 2 y 3 de la mañana, estuvo casi hasta las 5 de la mañana. Verdaderamente me tenía a mí enojado. Y yo, cuando él apagó, ¿verdad?, el radio para acostarse a las 5 de la mañana, en mi mente, pues comencé a maquinar. Él no dejó dormir, pues yo tampoco voy a dejarlo dormir. Yo tenía unas bocinas aquí, mi pensamiento era poner las bocinas cerca de su ventana y aunque fuera música cristiana, poner todo el volumen lo más alto posible para que él no durmiera tampoco. Era como yo me dijo ahorita hablando, era como un tipo de venganza, ¿verdad? Y no me iba a importar porque si él no me dejó dormir, pues yo tampoco lo dejo dormir a él. Pero algo, y yo siento que Dios me aguantó y me dijo, ora por ese muchacho. Comencé a doblar rodillas en aquel momento, a orar y a clamar por ese muchacho. Después de esa oración pasaron 2 o 3 semanas y sentí que tocaron a la puerta. Cuando abro es él. Y yo casi no había hablado palabras con él. Y me dice, usted puede venir un momento a mi casa. Yo me quedé pasmado, ¿verdad? Yo no tenía esa confianza. Pues me cambié rápido, fui a la casa. Y cuando fui, este muchacho tenía una serie de problemas, ¿verdad? Estaba pasando depresión, estaba pasando un montón de cosas. Y yo pues comencé, ¿verdad?, a aconsejarlo, comencé a ayudarlo espiritualmente. Le estudiamos la palabra también. Y llegó un momento dado que él comenzó a tratar de dejar esos vicios que tenía de fumar y de beber. Y en un momento dado empecé a estudiar la palabra y me invitó a algunos jóvenes. Y yo aproveché en un momento dado a explicar la transformación que hace Cristo en el corazón. Y ahí aproveché y le dije lo que había pasado con él, que yo estaba orando por él y que lo de la música y todo lo que había pasado, el joven se quedó pasmado. De ahí en adelante nunca más, ¿verdad? Subió el radio, respetó. Bien, John.
Y también, pues, este muchacho al final, yo lo pude ayudar con su, ¿verdad?, problema que tenía de vicios y problemas. Le di estudios bíblicos y al final él se fue. Y gracias a Dios, ¿verdad? Eh, Pasaron años y llegó una guagua a mi casa y vi unas muchachas, unas niñas, ¿verdad? Con un muchacho que se bajó y era ese joven que venía a darme las gracias, ¿verdad? Por yo haberle ayudado. ¿Y qué es lo que yo te quiero decir con esto que te he contado? Es que yo decidí, en vez de echarme un enemigo, ganarme un amigo, ¿verdad? Y tener la paz que solo Cristo me puede dar. Por eso a veces el enemigo le pone cosas en la mente a uno y uno, si no, si le da, ¿verdad?, pie a eso, lamentablemente ocurren un montón de cosas y siempre hay sus consecuencias. Así que, ¿verdad? Conté esto porque fue algo, una experiencia que me había tocado vivir y la vi bien. Bien, vamos entonces, ¿verdad?, a la del domingo. Y la del domingo, vemos aquí, ¿verdad? Agotado y cansado. Dice que en una cálida tarde primaveral, el inquieto rey David paseaba por las terrazas de su palacio. Debía haber estado con su ejército al otro lado del Jordán. Debía haber estado guiando al pueblo de Dios para derrotar los amonitas y finalmente llevar la paz al reino. John, ¿qué nos puedes decir de esto, del rey David? El rey David fue un pastor de ovejas, como nosotros conocemos al principio de su historia. Era un muchacho que era consagrado al Señor. Él cantaba al Señor y el Señor siempre estuvo con él. Él pudo haber matado una vez un oso y un león por defender a sus corderos. Incluso él desafió a Goliat y lo venció. El Espíritu Santo andaba con David siempre y cuando David estaba en comunión con el Señor. Pero en esta parte aquí ya David estaba un poco inquieto, un poco desocupado. Dice que cuando una mente está desocupada es un taller del enemigo. Y por eso mismo dice la palabra de Dios, orad sin cesar para que no entréis en tentación. Entonces David en ese momento no se encontraba orando, sino que se encontraba paseándose con una mente desocupada y allí el enemigo le mostró una mujer desnuda. Sí, y Nosotros vemos, vamos a seguir más adelante la historia. ¿verdad? Que pasear por la casa o por el hogar, eso no es nada malo. Pero hay una lección aquí importante. Dios le había dado la responsabilidad a David y había una guerra. O sea, David tenía que estar al frente, ¿verdad?, con sus soldados y sabemos que Dios lo iba a cuidar, porque si Dios lo había cuidado en todo, como tú mencionaste, lo del oso, lo de gigante, ¿verdad? Goliat. Pero en este momento, si había una guerra, Dios lo iba a cuidar también, pero dice que él, como quien dice, se fue para su casa, tranquilo, vamos a dejar a esa gente allá peleando y vamos a quedar aquí. Vemos que su responsabilidad, pues, no la siguió como Dios le dijo. Y se fue a hacer otras cosas. Como te dije, es importante uno despejarse la mente, descansar en su casa, ¿verdad? Pero en ese momento, no. Porque verdaderamente estaban ocurriendo unas cosas. Eso también nos enseña a nosotros. El Señor nos da, ¿verdad?, puestos en la iglesia y diferentes responsabilidades. Y llega el momento que nosotros no nos podemos poner a dejarle esas cosas que otras personas lo hagan. Porque a donde cae la responsabilidad es en nosotros, no es en esas personas. Entonces, sí, podemos dejar que esas personas nos ayuden, pero nosotros no le vamos a dejar los puestos a ellos, ¿me entiendes? Uno tiene que cumplir la responsabilidad. ¿Por qué? Porque el enemigo se puede meter por ahí. Y dice en Samuel 11:27, dice que, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Lo primero que David hizo fue, no cumplió con su deber como rey. Eso fue lo primero que él hizo. Después, como tú dijiste, apartó su vista. No apartó su vista, sino que se recreó
en la tentación. Wow, la tentación va a venir, John. Pero ¿qué pasa? Porque todos vamos a ser probados. Pero ahí está, si usted le da, ¿verdad? Le abre la puerta a que esa tentación entre. Después, porque el pecado, ¿dónde comienza, John? Comienza aquí primero. Buscó la manera de hacer realidad su deseo. Vio a una mujer desde arriba, desnuda, Betsabé, ¿verdad? Y entonces planificó cómo lo voy a hacer, y lo planificó muy bien. ¿Cómo lo voy a hacer para que nadie se dé cuenta? Y después, ¿qué hizo? Consumó el pecado. La caída de David fue la consecuencia de un cúmulo de errores encadenados. Así que él primero hizo una cosa y después, ¿verdad? Hizo otra para encubrir la otra, y cuando viene a ver, fue un cúmulo de errores. Dice, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. O sea, todas esas cosas no agradó a Dios. Intentó ocultar su pecado engañando a un hombre bueno. O sea, este hombre, pues, era uno de los soldados, el esposo de Betsabé, que le servía a él. Entonces, cuando él vino, lo mandó rápidamente a estar con su esposa para que, pues, creyera que ese embarazo que tenía esa mujer, pues ese niño era de él. Pero miren cuán fiel era ese soldado, ¿verdad? Que se quedó, no fue a su casa, se quedó ahí. Él decía, ¿cómo yo voy a estar en mi casa? Para que usted vea la responsabilidad, que eso mismo tenía que hacer David. ¿Cómo yo voy a estar en mi casa mientras está esa guerra ahí? Así que David hizo un plan tan sofisticado que él pensaba que ese plan nadie lo iba a descubrir. Puso en riesgo de pecar a ese hombre Urías, ¿verdad? Emborrachándolo, ¿verdad, John? Cuéntanos esa parte cuando lo emborrachó, después qué hizo, John. Bueno, cuando él lo manda a llamar de la guerra y le hace un banquete y le da vino para que se alegre. Y dice la Biblia que el corazón de Urías estaba alegre. Significa porque había tomado ya bastante vino. Entonces él le dice, pues vete a tu casa a dormir, vete a dormir con tu mujer. Pero él dijo, ¿cómo podré yo entrar en la casa de mi mujer y estar con mi mujer cuando mis amigos están peleando en la batalla y ellos no tenían dónde dormir en la batalla, estaban durmiendo al aire libre? Así que él se fue y se acostó a dormir justo en la misma puerta de la ciudad de Jerusalén. Y lo hizo así durante 2 ocasiones. Y cuidando a su rey, ¿verdad? Él estaba cuidando a su rey, al mismo que después que cometió un error. Tras error, el próximo error fue que le mandó, ¿verdad?, a asesinar. Le ordenó que lo pusieran al frente de la batalla y entonces que lo dejaran solo y para que lo mataran. Entonces, después de eso, que mataron a Urías, pues él vino y se casó con Betsabé, procurando finalmente, ¿verdad?, encubrir el pecado que estaba cometiendo. Porque vamos a llevarlo, ¿verdad?, normalmente. Primero, en la guerra muere gente, ¿sí o no, John? Claro ¿Verdad que que muere sí. gente? Pues él estaba peleando, pues murió en la guerra. Después, el rey supuestamente se compadeció de Betsabé, bendito, se quedó sola, viuda, pues me voy a casar con ella para que esa mujer tenga seguridad. Y wow, el rey es un héroe, mira, procuró esa mujer con sus hijos. Pero ¿qué pasó? Verdaderamente error tras error, fue un cúmulo de errores que pues llevó al rey David a la caída, John. Bien, vamos entonces a la lección del lunes, llamado de atención. Wow. Y cuando un llamado de atención es porque verdaderamente hay que poner atención. Yo recuerdo cuando estaba en los cadetes conquistadores que pitaban ¡Folín! Y todo el mundo tenía que dejar lo que estaba haciendo para rápidamente formarse, porque nos tenían que decir una noticia o nos iban a dar instrucciones o algo. Pero mira, teníamos que estar atentos. Si no, teníamos que pagar, John. Teníamos que pagar
si llegamos tarde, haciendo lagartija push-up, ¿me entiendes? Y había que estar bien atento a ese llamado de atención. Dice, en medio de uno de los momentos más oscuros de la vida de David, hay buenas noticias. Dios envía a un profeta, al profeta Natán. Y él y David se conocían bien. Anteriormente, Natán había aconsejado a David sobre sus planes para construir el templo. Sin embargo, ahora el profeta viene con una tarea diferente que realizar para su rey, ¿verdad? Porque vemos que el profeta llega y David como que no se dio cuenta de que el profeta para quien venía era para él. Él había encubierto la cosa tal que él pensaba que nadie se iba a dar cuenta de lo que él había hecho. Pero mi querido amigo que me estás escuchando, nada tú le puedes encubrir a Dios. Dios lo sabe todo. Y dice, entonces dijo David a Natán, ¿por qué entra Jehová? Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Dios no se quedó con los brazos cruzados, ¿verdad? Ante el pecado de David. Así que le echó mano de la experiencia de David como pastor. Porque, como tú dijiste ahorita, David era un pastor. ¿Y qué pasa? David pastoreaba esas ovejas. Y mira, ahora como rey tenía que pastorear todo un reino. Y eran muchas cosas. ¿Y qué utiliza el profeta Natán para llevarle, ¿verdad?, a David su pecado? Comienza a relatar, ¿verdad?, una parábola de una oveja también. ¿Y qué era lo que él cuidaba? Ovejas. Y entonces, ¿qué pasa? Comienza a decirle que había una persona rica y había un hombre pobre. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona rica le quita la única ovejita que tenía esa persona. Y comienza a ponerlo, ¿verdad? Un melodrama ahí, que cómo, ¿verdad?, ese hombre verdaderamente hizo ese daño. Y entonces, ¿qué pasa? David comenzó a opinar. Y dice que se enojó. Mira, ese hombre debería de pagar y hacer esto, y yo le haría esto. Y empezó a decirle un montón de cosas. Estaba enojado porque ese hombre rico le había robado esa ovejita a esa persona pobre. ¿Y qué pasó? Cuando llegó el momento dado, el profeta que le dijo, esa ovejita eres tú. Y ahí, David, ¿qué hizo? Yo me imagino, se le cayó todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él pensaba que nadie sabía lo que había hecho. Y Dios lo descubrió ante el profeta. Dice que antes, ¿verdad?, cada vez que cualquier profeta venía, la gente se asustaba, le cogía miedo. Pero David como que no cogió miedo, porque como él había estado otras veces con el profeta y el profeta le había aconsejado cosas que Dios le había dicho, pues él estaba cómodo y no la vio venir. John no la vio venir. Su arrepentimiento dice que fue más allá de la pena de haber dañado grandemente a Urías y a Betsabé. O sea, él ¿verdad?, se arrepintió de todo ese gran daño que había hecho. Dice, David fue consciente de que había pecado contra Dios. Nuestro pecado en última instancia hace daño a Dios. Con él clavamos otro clavo en el áspero madero que apunta hacia el cielo en el Gólgota. Por la cruz de Jesús, el arrepentimiento sincero tiene una respuesta inmediata. Jehová ha remitido su pecado. Pero ¿qué pasa, John? Es importante, él se arrepintió. Pero vamos a seguir estudiando de que él, por eso que hizo, también tuvo su consecuencia. Vamos a la del martes. John, perdonado y olvidado. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, el rey David, como tú dijiste, acabaste de decir, ¿no? Él tenía ese pecado callado. Él se pensó que se iba a quedar así. Pero cuando el profeta Natán le hace el cuento, él se enfurece tanto porque él dice, ¿cómo es capaz que este hombre tenga tantas y tantas ovejas, le mate la única corderita que este hombre tiene
para dárselo a comer a los visitantes que habían llegado a visitarlo al hombre rico. Se enfureció tanto que él dijo, ese hombre tiene que morir. Pero cuando el profeta le dijo, ese hombre eres tú, ahí quedó frito. Y eso fue un toque del Espíritu Santo hacia David, para que señalarle el pecado, para que él se arrepintiera. Y como dice la Biblia, él fue arrepentido, se arrepintió, pero ahora viene la consecuencia del pecado. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruino? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Él mismo dijo que él tenía que pagar 4 veces por la oveja, y eso mismo pagó David, porque 4 hijos de él también David lo vio morir. O sea, David tuvo que tener consecuencias por el pecado. Y el primer hijo fue el primer hijo de Betsabé. Dice que él lloraba, ayunaba y no quería comer y no quería beber, y lloraba y se tiraba ceniza sobre su cabeza. Pero el hijo tenía que morir, y cuando murió él se levantó y comió. Y los demás dijeron, pero ahora que el hijo está muerto, ahora se levanta y come. Ah, porque yo lo hacía para ver si Dios tenía misericordia, pero no tuvo misericordia en ese momento, porque él tenía que pagar lo que hizo con Urías 4 veces. Así mismo pasó con Absalón, y así mismo pasaron con los siguientes hijos. Aunque David fue inmediatamente perdonado, Dios no evitó las consecuencias de su pecado. David mismo había pronunciado su propia sentencia. Por la vida de un hombre, él perdería la vida de 4 de sus hijos. Y podemos ver a Amón, podemos ver a Absalón, y también por último a Adonías, que era el primogénito de David. Pero no solo el pecado trajo esas consecuencias, el arrepentimiento también trajo las suyas. David se recuperó el gozo de tu salvación, y eso lo vemos en el Salmo 51:12. Si Dios perdonó a un adúltero, manipulador y asesino, ¿no me perdonará a mí? No importa la gravedad de mis pecados, sino la grandeza de la gracia de Dios, que está dispuesta siempre a perdonar al pecador. Vemos aquí, ¿verdad?, que hay una enseñanza también, John, en eso que tú acabas de decir. Y es que hay personas a veces que dicen, yo he hecho cosas tan malas que Dios nunca me va a perdonar. Y vemos que David fue un adúltero, fue un asesino, pero sin embargo Dios lo perdonó. Ahora, se arrepintió de corazón, ¿verdad? Eso es importante. Dios conoce verdaderamente si tú te arrepentiste. Vamos entonces al miércoles, algo nuevo. Después de que David confesó su pecado, sin tratar de excusarlo ni pasarlo por alto, a continuación rogó a Dios. ¿Y qué fue lo que le pidió, John? Que le diera un nuevo ¿qué? Corazón. Nuevo corazón. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David le pide a Dios que borre sus pecados, que le purifique y que cambie sus pensamientos y sus sentimientos. Wow, John, hay que orar de esa manera, porque hay muchas cosas que todavía quedan en nuestra cabeza, ¿verdad? Raíces, ¿verdad?, de amargura y de cosas que hicimos, como estudiamos en la clase anterior. Y como David le pidió eso, nosotros también debemos de pedir esas cosas así. Ya no quiere seguir dependiendo de sí mismo, solo dependiendo de Dios. En Él puede encontrar la seguridad, el gozo y la alegría. El Espíritu Santo es el único que puede realizar este cambio en nuestro corazón. Él nos conduce en un proceso de santificación, nos crea de nuevo, nos ayuda en nuestra lucha con la tentación y nos da descanso. ¿Qué nos quiere decir eso? Borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Uno debe de
de pedirle al Señor, Señor, caí en esto, por favor tú mismo levántame, cambia mi manera de pensar, cambia, ¿verdad? Ese sentimiento que tengo, esas cosas que hice. Por favor, que el Espíritu Santo se apodere de mí, que tu santa presencia no me abandone, sino que yo quiero seguir, ¿verdad? Adorándote y sirviéndote. Pero hay gente que se queda ahí en la caída, John, y no se levanta. Y entonces que siguen los problemas pisándole por encima y siguen el suelo. Es importante pedirle a Dios que te dé la fuerza para volverte a levantar. Mucha gente me estará escuchando y dirá, para ti es bien fácil. No, no, no. Yo también he estado ahí. Yo también he estado en la situación, en el problema. Y me he reventado muchas veces también. Pero gracias a Dios que su misericordia, yo me he podido agarrar de ella y Dios me ha podido levantar. Y yo sé que algunos de los que están escuchándome aquí han pasado situaciones también. Así que es importante, ¿verdad? Nosotros siempre que cometamos errores, mire, vamos a arrepentir, doblar rodilla, pedir perdón. No confesarle pecados a nadie, solamente confesar nuestros pecados a quién, a Dios. Y el Señor nos perdona y podemos continuar hacia adelante. John, vamos entonces a la última parte, a la parte del jueves. Reflectores de la luz de Dios. ¿Qué me puedes decir? Pues dice que probablemente lo más natural que podamos hacer después de superar un fracaso vergonzoso es experimentar el perdón, sea de tratar de olvidar que el hecho haya ocurrido alguna vez. Estos recuerdos dolorosos pueden ser dolorosos. En otras palabras, si yo le pido perdón a Dios por un pecado que yo cometí, y Dios me lo perdona, yo no puedo seguir recordando yo mismo ese pecado, ni tampoco puedo estar poniéndome triste y pensando en el pecado, en el pecado, en el pecado aquel. Tú tienes que olvidar ese pecado, echarle cenizas a ese pecado, porque si ya tú confesaste el pecado a Dios, Él es justo y bueno para perdonarlo, y ahí quedó. Tú tienes que seguir viviendo para adelante sin pensar que alguna vez tú cometiste ese pecado. Pero si tú te quedas triste por ese pecado todo el tiempo recordándolo, entonces realmente no fue un verdadero arrepentimiento. Nuevas palabras. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. David quedó bien avergonzado por su pecado. Toda su vida él recordó esa mancha en su historial. Sin embargo, había algo mayor que su vergüenza y fue el perdón recibido. Porque él no podía callarlo tampoco, él tenía que contarlo. Otros tenían que ser advertidos para no caer en el mismo error. Tenían que saber que si ya habían pecado, tenían perdón en Dios. La noticia es demasiado importante para que lo callemos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En otras palabras, quiero arreglar un poco lo que dije anteriormente. Tú puedes recordarte, sí, del pecado, pero no quedarte en el pensamiento amargo de haberlo cometido, porque ya tú fuiste perdonado de ese pecado y tienes que seguir adelante. En el discurso del gran maestro de Jesucristo, en la página 97 de nuestra querida Elena G. de White, ella dice, el perdón de Dios no es solamente un acto judicial por el cual libra de condenación. No es solo el perdón por el pecado, sino que también es una redención del pecado. Es la efusión del amor redentor que nos transforma el corazón. Y vemos, John, esa parte que hemos hablado, ¿verdad? Si hay unas situaciones y problemas que a veces nosotros mismos no podemos salir de eso, pues mira, hay que pedirle a Dios que te dé la fuerza para que Él sea el que te saque
de esa situación que tú estás pasando. No lo hagas tú por tu propia fuerza, en el sentido que dependas de ti, como hizo el rey David. Él dependió resolver su problema él mismo. Lo hago así, pero ¿qué pasa? No, ese problema se lo tenía que presentar a Dios para que Dios mismo lo ayudara a salir. No lo hizo, pues Dios lo confrontó y ahí, como él verdaderamente su corazón estaba hacia Dios, pues se dejó ayudar y pudo salir de eso. Así que es importante no depender de nuestra propia fuerza, estoy hablando espiritualmente, sino que sea el Dios que te quite el problema, sea el que sea, que te lo quite de al frente. Y si tú le pides de corazón, el Señor poco a poco o de raíz, rápido, va a quitar el problema que tú tengas. ¿Me entiendes? Pero importante seguir viviendo, como tú dices, hacia adelante, no recordando eso. Y si hubo una situación, ¿verdad?, en el hogar, no le recuerde el uno al otro lo que pasó, sino que vamos a continuar hacia el frente porque Dios nos perdonó, ¿verdad? Dios hizo un corazón nuevo. Así que debemos, ¿verdad?, caminar de esa manera y depender de Él, porque Dios nos perdona. John, ¿nos puedes leer la última porción del Espíritu de Profecía de esta lección? Sí, ya el discurso del Maestro de Jesucristo, ¿no? En la página 97, el que acabé de leer ahorita. Lo vuelvo a repetir, dice que el perdón de Dios no es solamente un acto judicial por el cual libra de la condenación. No es tampoco el perdón por el pecado, sino que también es una redención del pecado. Es la efusión del amor redentor que nos transforma a todos nosotros, nuestro corazón. Y quiero recalcar esta parte, ¿verdad? Porque dice, es la efusión del amor redentor que transforma el corazón. Y mire cómo fue David, un asesino, un adúltero y otras cosas más, ¿verdad? Que pasaron con David. Pero al final dice que también David era conforme al corazón de Dios. Así que, ¿qué pasa? Si él tuvo esa oportunidad, nosotros también tenemos oportunidad porque Dios nos redime por medio de su sangre preciosa. Bueno, John, las últimas palabras, que ya terminamos esta lección por hoy. Bueno, entonces yo les invito a todos ustedes que estén estudiando la lección para la próxima semana y que también pueda compartir con nosotros en este programa. Bien, y suscríbase a nuestros canales, ¿verdad? Noticiero Morales y del Valle.e, tanto en Facebook como YouTube. Bien, y este es otro capítulo más, ¿verdad? Desde Puerto Rico hacia Suiza. Y desde Suiza hacia Puerto Rico. Nos vemos hasta la semana que viene. Bye.